Dicen que París es la ciudad de la luz, la ciudad de los enamorados, de la vida, del arte, pero toda ciudad tiene un reflejo que no muchos quieren ver, un lado que no aparece en las postales ni en los recorridos turísticos. O bueno, quizás este sí, porque justo debajo de sus avenidas, cafés y museos se extiende un lugar muy distinto, un laberinto húmedo, silencioso y eterno. Un mundo hecho de túneles donde millones de almas descansan en la oscuridad. Hoy en Espectro Podcast vamos a abrir una puerta que la mayoría prefiere mantener cerrada. Una puerta que conduce a casi 300 kilómetros de pasillos que serpentean bajo el suelo de París. Pasillos alineados con cráneos y fémures. Las catacumbas francesas son un monumento histórico. Un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde cada rincón guarda una historia que se niega a morir. Pero también un lugar gigantesco con más de 6 millones de personas, apiladas como si sus vidas hubieran sido reducidas a meras piezas de rompecabezas humano. Y mientras caminamos sobre ellas, es fácil olvidar que están allí. No todos ignoran lo que yace bajo sus pies. Algunos dicen que si escuchas con atención, en los túneles más antiguos aún se escuchan voces. Voces que se mezclan con el viento subterráneo y que parecen llamarte por tu nombre. Hoy te voy a contar cómo surgieron realmente las catacumbas, por qué existen y por qué han capturado la imaginación del mundo entero. Pero también te voy a compartir las historias que las habitan. Historias reales, sucesos inexplicables y leyendas que han convertido a este lugar en uno de los más inquietantes del planeta. Prepárate porque estamos a punto de descender juntos. Yo soy Oscar Morales y te pido me acompañes a escuchar estas magníficas historias. Comencemos. Antes de convertirse en la elegante capital que hoy conocemos, París atravesó uno de los periodos sanitarios más críticos de su historia. En el siglo XVIII, la ciudad estaba densamente poblada. Las calles eran estrechas y el manejo de los cementerios era, por decirlo con suavidad, rudimentario. El problema no era la falta de espacio, sino la forma en que se enfrentaba a la muerte. Los cementerios se abarrotaban con rapidez. El más emblemático, y también el más infame, era el Cementerio de los Inocentes, ubicado en pleno corazón de la ciudad. Funcionaba desde la Edad Media y había recibido incontables generaciones de parisinos. Sin embargo, para el siglo XVIII, aquel sagrado lugar era ya un depósito saturado de cuerpos en descomposición. La tierra había sido removida y reutilizada tantas veces que los restos humanos afloraban con facilidad. En las épocas de lluvias, los cuerpos volvían a asomarse, y conforme el calor aumentaba, también lo hacían los olores, descritos por testigos como una mezcla insoportable de putrefacción y humedad rancia. Los vecinos se enfermaban constantemente. Varias epidemias fueron vinculadas a aquel foco de infección. La vida parisina continuaba sobre un suelo cargado de muerte, y la ciudad, con todas sus luces, comenzaba a sentirse prisionera de su propia sombra. Hacia 1774, el problema sanitario ya era imposible de ignorar. Las autoridades recibían información constantes de médicos y vecinos alarmados. Se sabía que algo debía hacerse, pero ¿cómo trasladar millones de cuerpos sin provocar un caos mayor? La propuesta, sorprendente para muchos, vino de los responsables municipales del urbanismo: trasladar los restos hacia las antiguas minas de piedra caliza que se extendían bajo París. Estas minas, abandonadas desde hace siglos, habían sido vitales para construir muchos de los edificios de la ciudad.
Su red de túneles era vasta, silenciosa y estaba vacía. Una investigación más profunda reveló que muchas de estas galerías eran lo suficientemente amplias y estables como para albergar un osario colosal. Así el Parlamento de París, con la autorización de el rey Luis XVI, emitió la orden. Los cementerios serían desalojados y el subterráneo se convertiría en la nueva morada de los muertos. Aquel cambio marcaría el inicio de uno de los proyectos de ingeniería y logística más macabros de la historia moderna. El proceso comenzó oficialmente en 1786. Duró casi 2 décadas, y aunque la operación era monumental, se decidió llevar a cabo con discreción, no solo por respeto, sino para evitar alarmar a la población. Cada noche, al caer el sol, carretones cubiertos se formaban frente a los cementerios. Hombres equipados con palas, cuerdas y lámparas retiraban cuidadosamente los huesos, los depositaban en sacos y los cargaban en los carros. Antes de iniciar el traslado, un sacerdote realizaba una breve ceremonia para bendecir los restos. Las procesiones avanzaban lentamente por calles silenciosas. Los peatones evitaban mirar demasiado o incluso preferían cambiar la ruta. Y al llegar a la entrada de las minas, ubicada en la antigua calle de Tombe y Soie, los carros se detenían y comenzaban la etapa más delicada: descender los huesos hacia la oscuridad permanente. Se calcula que en total fueron trasladados los restos de más de 6 millones de personas, hombres, mujeres, niños, parisienses que vivieron en una época distinta y que por orden del destino y la necesidad terminaron apilados juntos en aquel enorme laberinto subterráneo. El traslado nocturno, repetido miles de veces, se convirtió en una rutina fúnebre, un latido que acompañó a la ciudad durante años. Y mientras arriba París iba llenándose de vida, abajo iba tomando forma el osario más importante del mundo. Una vez que los restos fueron depositados en los túneles, surgió un nuevo problema: el caos. Los primeros años, los huesos simplemente se acumulaban en montones desiguales: cráneos mezclados con costillas, piernas sobre brazos, todo disperso sin orden. Fue hasta que intervino Louis-Étienne Ercart de Thury, investigador general de minas, que las catacumbas adquirieron el aspecto que hoy reconocemos. Él concibió al lugar no solo como un depósito, sino como un espacio con un mensaje, casi un monumento filosófico. Bajo su dirección, los trabajadores comenzaron a organizar los huesos de manera simétrica. Crearon muros completos hechos de fémures, cuidadosamente alineados, y los adornaron con hileras de cráneos formando patrones geométricos inquietantes. Cada sección recibió inscripciones, frases latinas o francesas que invitaban a la reflexión sobre la mortalidad, el destino y el paso del tiempo. La intención no era estética, en el sentido normal, sino moral. Recordar al visitante que la muerte es una certeza común a todos, pero la combinación de orden, silencio y osamentas creó un efecto que años después sería interpretado como belleza macabra. Con el tiempo, una pequeña sección de este vasto subsuelo fue habilitada para visitas oficiales, pero la mayor parte del laberinto permanece cerrada, silenciosa y estrictamente prohibida. Aún así, esto no ha detenido a quienes sienten la necesidad de ir más allá: los llamados cataphiles, exploradores clandestinos que entran por accesos secretos, pasan noches enteras bajo tierra y caminan kilómetros guiados solo por mapas improvisados
linternas y un instinto casi obsesivo. Gracias a ellos y a los rumores que los rodean, la línea entre lo histórico y lo legendario se ha vuelto más delgada. Y las catacumbas, que alguna vez fueron solo una solución sanitaria, se han convertido en un símbolo, un recordatorio de la vida, de la muerte, de todo aquello que preferimos mantener oculto. Hoy sabemos cómo nacieron, por qué existen y cómo se transformaron en uno de los osarios más grandes y peculiares del planeta. Pero la historia de las catacumbas no termina allí, porque lo que realmente las convirtió en un mito mundial no fue solo su origen, sino los eventos, las desapariciones y los relatos que surgieron siglos después. Y en ese mundo de pasillos interminables, donde la oscuridad parece tener voz propia, es a donde te pido que me acompañes a partir de ahora. Hay historias que nacen como advertencias y con el tiempo se convierten en leyendas. Pero en el caso de Philbert Aspect, el portero del hospital francés que desapareció en 1793, la línea entre lo real y lo inexplicable es tan delgada que es difícil decir dónde termina un hecho histórico y dónde empieza la leyenda. Philbert era un hombre común, alguien acostumbrado a la rutina, abrir puertas, vigilar entradas, asegurarse de que todo funcionara con un mínimo orden en un país que estaba cambiando a un ritmo brutal. La Revolución Francesa estaba en su punto más violento, y la ciudad vivía entre ejecuciones, sospechas y tensiones constantes. Pero más allá de ese caos en la superficie, bajo los pies de todos existía otro mundo, el de las antiguas minas convertidas en un cementerio. Nadie sabía exactamente qué motivó a Philbert aquel día. Algunos dicen que estaba buscando una bodega de licor que, según rumores del hospital, estaba conectada con los túneles subterráneos. Otros creen que simplemente le dio curiosidad. Un pasatiempo peligroso para cualquiera, pero especialmente para alguien que conocía tan poco de esas profundidades. Lo único cierto es que una noche tomó una linterna, bajó por una entrada cercana al hospital y nunca regresó. En ese tiempo las catacumbas no estaban marcadas ni organizadas como ahora. No habían señales ni mapas confiables. No habían pasos asegurados. Era un laberinto bruto, kilométrico, donde bastaba un desvío de unos metros para perderse sin remedio. Dicen que Philbert caminó durante horas, que intentó seguir rastros, marcas o algo que lo guiara, pero mientras más avanzaba, más igual se volvía todo. Muros húmedos, esquinas idénticas, techos bajos. Hay quienes aseguran que los túneles cambian de forma, que respiran como si tuvieran voluntad propia, que la oscuridad allá abajo no es solo una ausencia de luz, sino una presencia antigua, espesa, que absorbe el sonido y el sentido del tiempo. Quizá Philbert sintió algo similar. Tal vez su linterna tembló. Tal vez escuchó pasos que no eran los suyos. Lo que sí sabemos es que nadie lo volvió a ver con vida. Pasaron días, semanas, años, y su desaparición se convirtió en un misterio sin resolver. No fue sino hasta 11 años después, en 1804, cuando un grupo de inspectores encontró algo inquietante. Un cuerpo tirado en el suelo, aún con restos de su uniforme de portero, y junto a él una linterna oxidada. Estaba en un pasillo remoto, lejos de cualquier entrada conocida. Dicen que la posición en la que lo hallaron mostraba desesperación, como si hubiera intentado arrastrarse hacia algún punto, hacia algún sonido, hacia alguna esperanza. En honor a su
En honor a su tragedia, los trabajadores del osario decidieron colocar su tumba allí mismo, en el lugar donde lo encontraron. Y hasta hoy sigue siendo una de las pocas lápidas dentro de las catacumbas. Lleva su nombre completo: Philibert Aspecht. Pero aquí es donde lo documental empieza a desdibujarse y lo paranormal toma forma. Muchos exploradores, especialmente los llamados catafiles, aseguran que el pasillo donde está su lápida no se siente como los demás, que el aire cambia, que la temperatura cae súbitamente. Algunos afirman que al acercarse, la linterna se debilita, como si una energía la absorbiera. Otros, y estos relatos se repiten más de lo que uno esperaría, dicen que han escuchado el sonido de una linterna golpeando el suelo, o pasos apresurados que se detienen justo detrás de ti. Y tal vez lo más inquietante es esto: hay catafiles que sostienen que si te quedas en el completo silencio frente a la tumba, puedes escuchar una respiración lenta, débil, como si Philibert, perdido eternamente, siguiera buscando la salida. Las catacumbas de París están llenas de capítulos históricos, pero a veces los relatos más desconcertantes no pertenecen al pasado, sino a tiempos recientes. Uno de los descubrimientos más extraños ocurrió en el año 2004, cuando un grupo de policías del Escuadrón de Vigilancia Subterránea patrullaba una zona restringida bajo el Distrito 16. Era una noche tranquila, como suelen serlo las patrullas bajo tierra, hasta que encontraron algo que no debería de estar allí. Todo empieza con un zumbido eléctrico muy suave, casi imperceptible, que los llevó a pensar que había un cableado ilegal. Siguieron el ruido y llegaron a un arco de piedra cubierto por una lona negra. Parecía una entrada improvisada. Al retirarla encontraron unas escaleras que descendían a una sala completamente oculta. Lo que vieron debajo no tenía sentido. Había una pantalla gigante, perfectamente instalada sobre una pared de roca. Frente a ella, filas de bancos y asientos hechos de forma artesanal, pero colocados con una geometría impecable. Todo estaba limpio, ordenado, cuidado, como si alguien lo usara frecuentemente. No era un refugio, era un cine. Pero lo más sorprendente aún estaba por revelarse. Los policías vieron algo más: un proyector moderno conectado a una fuente eléctrica propia, y sobre una mesa una colección de películas cuidadosamente acomodadas, algunas comerciales, otras francamente inquietantes, documentales sobre rituales antiguos, grabaciones clandestinas de zonas prohibidas de París, cortos, sin fecha o autor. Era claro que alguien había invertido mucho tiempo y esfuerzo en crear este espacio, pero ¿quién? ¿Y por qué? Intentando encontrar pistas, los oficiales siguieron explorando. Descubrieron una pequeña cocina improvisada y un bar de bebidas, perfectamente abastecido. Había platos, vasos y una cafetera. Todo indicaba que varias personas pasaban tiempo allí, quizás incluso durante noches completas. En una sala contigua encontraron una serie de cámaras. No apuntaban hacia la pantalla, apuntaban a las entradas. Eran cámaras automáticas diseñadas para grabar en cuanto alguien cruzara cierto punto del pasillo, como si alguien de allá abajo quisiera saber exactamente quién entraba y cuándo. Los policías, inquietos, decidieron regresar unos días después con un equipo especializado, pero cuando volvieron, el lugar había sido vaciado por completo. No quedaba nada, ni sillas, ni pantallas, ni cables, como si nunca hubiera existido. Solo una nota escrita en un pedazo de cartón, dejada sobre el suelo. La nota decía: "Ne cherchez pas", no busquen.
Desde entonces se han creado muchas teorías. Algunos creen que era una comunidad de artistas clandestinos que intervienen en espacios abandonados. Otros sostienen que era un club secreto con acceso en rutas desconocidas. Y algunos catafiles aseguran que incluso hoy, si sabes dónde escuchar, puedes oír el zumbido de un proyector, como si el cine nunca se hubiera ido. ¿Qué es lo que habrá pasado en este lugar? Alguien muy creativo, de seguro, dijo: aquí está muy solo, vamos a hacer un cine, ¿quién me va a decir qué? Además, justo es esa época de los 2000 que mucha gente hacía ese tipo de cosas. No sé, la verdad es que me suena algo bastante coherente para la época. Déjame saber qué es lo que piensas sobre este lugar. ¿Conoces otro lugar igual de inquietante y con un pasado tan oscuro? Te comento que en los siguientes episodios vamos a estar visitando lugares de esta forma. No te olvides de mandar tu historia para un próximo episodio de Testimonios aquí en Espectro Podcast. Esta fue tu dosis semanal de historias de terror. Yo fui Oscar Morales y esto fue Espectro Podcast. Muchísimas gracias por quedarte al final de este episodio. Nos escuchamos muy pronto.